Buenos días, queridos alumnos, buenos días, queridos padres de familia. Soy el profesor Esteban Matías Benavides, profesor del área de CTA con el curso de física dirigido para el primer año de secundaria y el tema es movimiento circular. Muy bien, justamente esta formulita que está acá, esta parte teórica, la vamos a analizar en uno de los problemas, ¿sí? Periodo, ¿qué es el periodo? Es el intervalo de tiempo que da por cada vuelta o revolución, ¿no? ¿Cómo se calcula el periodo? El tiempo empleado entre el número de vueltas. Eso lo vamos a ver nosotros ya en el ejercicio para que lo puedan entender. Frecuencia se define como la inversa del periodo. Su valor indica el número de vueltas que describe una partícula por cada unidad de tiempo, ¿no? Se calcula aplicando la siguiente ecuación. 1 sobre periodo sería n número de vueltas entre el tiempo empleado. Movimiento circunferencial uniforme, ¿no? Se dice que un móvil posee un movimiento cuando se desplaza en una trayectoria circular, una circunferencia o arco de la misma, a una rapidez constante. Debido a que se mueve con rapidez constante, ese movimiento cumple con las siguientes características. Barre ángulos centrales iguales en tiempos iguales. Recorre longitudes de tiempos iguales en tiempos iguales. Teniendo en cuenta la característica del MCU, se definen dos velocidades, velocidad tangencial y velocidad angular, ¿no? O sea, se mueve de manera constante formando ángulos iguales, de una manera, como dice, homogénea. Velocidad tangencial, también denominada velocidad lineal o simplemente velocidad. Su dirección siempre es tangente a la trayectoria y en caso del MCU es tangente a la circunferencia descrita por el móvil. Al módulo de esta velocidad se le conoce como rapidez tangencial o lineal, con V mayúscula, y su valor, se calcula dividiendo el espacio recorrido, que es la longitud del arco, entre el tiempo. Ya está, listo. Ahí que tendríamos, se cumple que el desplazamiento vendría a ser la velocidad por el tiempo. Ya está. Muy bien. Velocidad angular. En el MCU, la dirección de esta velocidad entra al plano de movimiento si el cuerpo gira en sentido horario y sale del plano si el cuerpo gira en sentido antihorario. Su módulo es conocido como rapidez angular y se calcula dividiendo el ángulo barrido y el tiempo que toma de giro. Ya está. ¿Cómo se calcula la velocidad angular? Se calcula el ángulo sobre el tiempo, pero lo pueden escribir como ángulo igual velocidad angular por tiempo, ¿no? Entonces la tangencial vendría a ser el espacio recorrido, que es la longitud de arco, S sobre T. Mientras la velocidad angular sería el ángulo sobre el tiempo, ¿no? Pero ahí te ponen la forma resumida. Muy bien. La relación. ¿Cómo se puede relacionar la velocidad angular y la velocidad tangencial? La velocidad angular, yo le voy a explicar a grosso modo. La velocidad angular, a ver, imagínate tú que agarras una cuerda y pones en esa cuerda en el extremo una piedra y empiezas a girarlo, como una especie de onda, ¿no? Ya. Tu mano está realizando una velocidad angular. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón estás realizando una velocidad angular? Porque estás haciéndolo girar en el centro, ¿no? El eje, ¿no? Como el eje. Entonces ahí tengo la velocidad angular. Y luego a los extremos, ¿sí? ¿Qué tendríamos? La piedra se va a mover haciendo movimiento circular claramente, pero con una velocidad tangencial. O sea, la piedra hace una velocidad tangencial. ¿Por qué razón? Porque la piedra se quiere salir de movimiento. Por esa razón de que al no poder salirse empieza a formar el círculo. Y tu mano, que es el eje, vendría a dar la velocidad angular. Tengan en cuenta eso. Por lo tanto, ¿cómo se relaciona eso? Va a depender de que la velocidad tangencial es la velocidad angular multiplicado por el radio. Depende del radio de curvatura para poder hallar. Número 1. Un cuerpo que está girando con MCU tiene una rapidez angular de 5 radianes por segundo. ¿Qué ángulo habrá girado en 2 minutos? Velocidad angular es igual a 5 radianes por segundo. El tiempo son 2 minutos, que en segundos serían 120 segundos. Y el ángulo sería desconocido. Listo. Entonces, ¿cómo calculamos? La velocidad angular es igual al ángulo sobre el tiempo. Por lo tanto, la velocidad angular es 5, el ángulo es θ y el tiempo son 120 segundos. El 120 que está dividiendo pasa a multiplicar. 120 por 5, ¿cuánto me daría? El ángulo, finalmente digo que el ángulo vendría a ser
120 por 5, que es 600 radianes. Esa debería ser la respuesta en mi primer ejercicio. Número 2. Se sabe que una partícula gira 21 radianes en 3 segundos. ¿Qué ángulo en radianes giraría dicha partícula en 10 segundos? Considerar que la partícula realiza MCU. Muy bien. La velocidad angular es 7. El tiempo es 10. El ángulo no lo sé. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Por qué la velocidad angular es 7? Porque mira, dice 21 radianes en 7 segundos. Si yo lo divido 21 entre 3, me da 7. Perfecto. Entonces la velocidad angular es el ángulo sobre el tiempo. Muy bien. Ojo, esa es la fórmula general. Hay una fórmula reducida ahí que también pueden usarla si quieren. Pero la fórmula general para la velocidad angular, que es W, es el ángulo sobre el tiempo. ¿Cuánto vale la velocidad angular? 7. El ángulo no lo sé y el tiempo vale 10. Pasa a multiplicar y el ángulo sería 10 por 7. ¿Cuánto me daría? 70. Finalmente el ángulo que va a barrer va a ser de 70 radianes. Hay varias formas de hacerlo, ¿eh? Ustedes busquen la forma que más entienda. Número 3. Un cuerpo con MCU gira a razón de 30 RPM. Calcula el ángulo que genera en 4 segundos. Muy bien. Tenemos que convertir radianes por segundo. Si el ángulo tiene una velocidad angular de 30 RPM, entonces, ¿qué hago yo? Voy a multiplicar por pi treintavos. ¿Por qué? ¿Qué significa? RPM significa radianes por minuto. Ya está. Listo. Entonces, tengo 30 por pi treintavos, que vendría a ser justamente radianes por minuto. ¿Qué significa radianes por minuto? Una vuelta que lo da en un minuto en 60, o mejor dicho, 60 segundos. Si simplificas, te va a quedar justamente pi treintavos. Entonces, 30 por pi treintavos, ¿cuánto me daría? Pi radianes. Esa sería mi velocidad angular. Luego, el tiempo sería 4 y el ángulo sería teta. Velocidad angular es el ángulo sobre el tiempo. Ya, no lo conozco el ángulo. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos los valores. Pi igual a ¿cuánto? A teta sobre 4. Porque el tiempo es 4 segundos. Ahí te lo dice como dato. Paso a multiplicar y me daría 4pi. Por lo tanto, el ángulo de giro sería 4pi radianes. Número 4. Un objeto con MCU describe un arco de 6 minutos en un tiempo de 2 segundos. Calcula su rapidez tangencial en metros por segundo. Ya está. Muy bien, vamos a ver cómo hacemos este ejercicio. Rapidez tangencial es velocidad tangencial. Me dicen que el arco mide 6 metros. Ahí está. Vamos a ver por dato. El arco mide 6 metros. S vale 6. El tiempo son 2 segundos. Muy bien. Y me piden la velocidad tangencial o rapidez tangencial. Muy bien. La velocidad tangencial se calcula el ángulo, la longitud de arco sobre el tiempo. Muy bien. ¿Cuánto vale la longitud? 6. El tiempo vale 2. 6 entre 2, ¿cuánto me vale? 3 metros por segundo. Esa sería mi respuesta en la número 4. Y en la número 5 dice, un disco gira a razón de 7 pi metros por segundo durante 10 segundos. Calcula el número de vueltas que genera en ese tiempo, su frecuencia en Hz y su periodo en S. Considere que el disco realiza MCU. Muy bien, tenemos como dato, velocidad angular es 7 pi radianes por segundo. Muy bien, el tiempo son 10 segundos y me dicen el número de revoluciones. ¿Cómo se calcula el número de revoluciones? Se multiplica la velocidad angular por el tiempo entre 2pi. Entonces, el número de revoluciones o de vueltas vendría a ser velocidad angular por el tiempo sobre 2pi. Aquí está en la formulita, ¿no? Aquí está en la formulita. Entonces, número de vueltas sería 7pi, que es la velocidad angular, por el tiempo que es 10, entre 2pi. Y al dividir, me daría 7 por 10, 70, pi entre 2pi. Pi con pi se van, 70 entre 2 me da 35. Ya está, y tengo que mi número de vueltas es 35. Siguiente, utilizaremos la siguiente fórmula para hallar el periodo. ¿El periodo cuánto era? 1 sobre el número de vueltas. El periodo, ¿cómo se calcula? La inversa del número de vueltas. 1 sobre el número de vueltas. Perdón,
el tiempo, el tiempo sobre el número de vueltas, me parecía 1, disculpa. El tiempo son 10 segundos entre el número de vueltas que son 35. Simplificando me daría ¿cuánto? 2 séptimos. El periodo sería 2 séptimos. Utilizamos la fórmula y F es igual a 1 sobre el periodo, ¿no? Entonces miren, repetimos. El periodo, ¿cómo se calcula? El tiempo entre el número de vueltas. El tiempo es 10, acá está. El número de vueltas es 35, que lo hemos calculado, acá está. Simplificando me daría 2 séptimos de segundo. Ese sería el periodo que va a demorar. O sea, va muy rápido. Utilizamos la frecuencia, la fórmula de frecuencia. Frecuencia es 1 sobre T. 1 sobre T sería ¿cuánto? 1 sobre 2 séptimos. Y haciendo la propiedad de la volteadita, me supongo que en matemática lo han visto eso, le hacemos el cambio, cambiamos el orden de la fracción. Si es 2 séptimos, llega a 7 medios. 7 medios hertz. Y esa sería la frecuencia. O sea, es una gran frecuencia también. Listo, muy bien. Número 6. Un móvil realiza movimiento circular uniforme sobre una circunferencia de 2 metros, ¿no? De radio. Calcule el desplazamiento lineal de A hacia B si el ángulo descrito es de 30 grados. Muy bien. En primer lugar, 30 grados, al convertir a radianes, es pi sextos, ¿no? Es pi sextos. Me supongo que en trigonometría lo han visto, ¿no? Convertir el ángulo a radianes me daría pi sextos. ¿Listo? Entonces, S es igual a ¿cuánto? S, o sea, la longitud, bueno, sería el ángulo por el radio. ¿Sí? Ahí me están pidiendo justamente el desplazamiento lineal. ¿Cómo se calcula el desplazamiento lineal? O sea, el desplazamiento desde A hacia B. Sería S es igual al ángulo por el radio. S vale pi sextos por 2 que vale el radio, ¿no? Y me daría pi tercios. ¿Sí? Entonces, el desplazamiento sería el ángulo por el radio. El ángulo tiene que ser en radianes, ¿sí? Correcto. Entonces, 30 grados es pi sextos. Y el radio sería 2. Muy bien. Muchachos, después de haber visto eso, tenemos ahora justamente la ficha de aplicación. ¿Sí? Practiquen trigonometría y también practiquen un poquito de algunas cosas matemáticas que les va a servir para ese tema. ¿Sí? Tienen que realizar ustedes 5 ejercicios de acá hasta el próximo viernes. ¿Sí? Tengan buen fin de semana, muchachos. Hagan las cosas bien. Distanciamiento social, use mascarilla, use protector facial. También acuérdense de lavarse constantemente las manos y evitar los aglomeramientos para que el virus no entre a su casa y no los invada a ustedes. Nos vemos hasta la próxima clase. Cuídense, buen fin de semana.